tenemos la termorrecepción, en los cuales se encuentran animales de sangre caliente y animales de sangre fría. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que hacer una diferenciación entre los animales de sangre caliente y animales de sangre fría. Cada uno de ellos tiene su propia denominación. Los animales de sangre caliente son denominados homeotérmicos y los animales de sangre fría son denominados poikilotérmicos. Uno de ellos desempeña diferentes acciones para poder regular su temperatura interna. Los animales homeotérmicos son aquellos que son capaces de regular su temperatura independientemente del medio en que se encuentren, ya sea en calor o en frío. Ellos poseen dos medios de regulación, en el cual está el medio somático, que es el medio voluntario, y el medio autónomo, que es el modo involuntario. Para el modo somático, que es el modo voluntario, por ejemplo, con animales homeotérmicos nos referimos a mamíferos y aves. Lo que hacen las aves cuando, por ejemplo, tienen mucho frío es que titilitean. ¿Qué significa esto? Mueven sus alas con mucha rapidez y su cuerpo para poder absorber calor y energía y así liberar el frío. Cuando los animales, por ejemplo un perro, tiene mucho frío, lo que hace es juntarse con otros para tener calor, y si tienen calor, una de las cosas que hacen es jadear, les suda la nariz, y también lo que se da es una pérdida de pelo para liberar el pezor y así recibir un poco más de frescura. Otros animales que son los poikilotérmicos son peces, son reptiles, son insectos, tortugas. Estos son denominados de sangre fría porque, a pesar de las condiciones, ellos no son capaces de regular su temperatura, es decir, ellos son de sangre fría y si están en frío, su sangre se va a enfriar más. Ellos no serán capaces de calentarse de ninguna forma. Con acciones somáticas, es decir, voluntarias, resguardarse bajo tierra, lugares favorables, entre otros. Para hablar de termorreceptores tenemos que hablar de células térmicas receptoras. Estas células entran en la región cutánea, es decir, justo debajo de la piel de cualquier mamífero, anfibio o reptil. Y estas sirven para mandar información acerca de en qué momento será necesario realizar la termorregulación. Tenemos las células termorreceptoras del frío, que son denominadas corpusculares de Crusoe. Estas se encuentran justo en la superficie de la dermis, es decir, la dermis es la capa más profunda de la piel. Se encuentran justo sobre esa superficie y se termorregulan o se termoestabilizan por la lengua, es decir, jadeos, por las mucosas, es decir, secreciones, y por la piel. Y al contrario, tenemos las células térmicas receptoras denominadas corpúsculos de Ruffini. Estas se encuentran en la parte profunda de la dermis. Dijimos que la dermis es la parte más profunda, la capa más profunda de la piel. Entonces, haciendo una diferencia, los corpusculares de Crusoe, superficie de la dermis. Corpusculares de Ruffini, parte profunda de la dermis. Y estos se pueden dar a manifestar en los dedos, la piel y las plantas de los pies. Ahora, para hablar de los termorreceptores, tenemos que diferenciar que hay 4 puntos de funcionabilidad. El primero son las vías aferentes, los segundos son los centros de control, los terceros son las vías eferentes y el cuarto son los órganos ejecutores. ¿Qué es cada uno de estos o para qué sirve cada uno de estos? En el orden mencionado hablamos de las vías aferentes. Estas son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos al hipotálamo como en los centros nerviosos, desde bien el hipotálamo hasta toda la médula espinal. El siguiente son los centros de control. Estos se encargan de dar una respuesta del animal, ya sea interna o externa, al calor o al frío, es decir, los movimientos que realiza, lo que dijimos, la respuesta somática, la respuesta voluntaria. El tercero son las vías eferentes, que son la relación neuroendocrina de los centros de control y los órganos ejecutores. Y por último, ¿qué es un órgano ejecutor o para qué sirve? El órgano ejecutor es el encargado de dar una respuesta física o química al impulso de frío o calor que pueda padecer cualquier animal. La regulación y la temperatura corporal. Esta se puede denominar, como se mencionó anteriormente, en homeotérmicos y poikilotérmicos. La homeostasis se refiere al equilibrio entre dos puntos, interno y externo,
que se mantienen a igual nivel para mantener un funcionamiento estable. Los animales como los mamíferos y las aves, que se mencionó que son homeotérmicos, tienen la capacidad de recibir energía química, la cual se transforma en calor cuando hay estímulo de frío, y cuando hay estímulo de calor, este es capaz de ceder dicha energía para perderla y regular su temperatura donde pueda tener un poquito más de frío. Cabe mencionar que para tomar esta medida se utiliza la temperatura corporal rectal. Se refiere a la temperatura que se toma directamente por el ano, o bien dicho por el recto, ya que esta es un orificio que está expuesto al exterior, valga la redundancia, que tiene una mayor lentitud para regular su temperatura, y esta sirve para controlar exactamente la temperatura que está padeciendo el animal. Y esto depende de diversos factores, ya sea la edad, la especie, el sexo y el clima. Los animales poseen ciertas zonas de temperatura, las cuales son estables de un rango para cada uno de ellos. Se conocen con diferentes nombres, como temperatura crítica inferior, es decir, la menor temperatura en la que cierto tipo de animal puede estar hasta empezar a presentar síntomas, y la temperatura crítica superior, es decir, el máximo calor en el que un animal de cierta especie puede estar hasta presentar síntomas. Un animal, sea de cual especie sea, como se mencionó, se toma temperatura rectal. Esa temperatura en cualquier especie no debe ser menor a 20 grados en su recto, ya que si baja de 20 grados, este puede causar muerte por hipotermia, es decir, muerte por exceso de frío. Y si esta temperatura rectal supera los 44 grados Celsius, el animal puede padecer una hipertermia, que es decir, un exceso de calor por el cual él va a fallecer. El balance térmico. Cuando hablamos de balance térmico tenemos que establecer un equilibrio, es decir, es directamente proporcional la ganancia de energía como la pérdida de esta, es decir, a mayor energía ganada, mayor requerimiento de liberación de esta. Para esto existen 4 puntos de liberación o de eliminación de la energía. Está la evaporación, radiación, conducción y convección. Para empezar hablando de la evaporación, tenemos la evaporación por sudoración y la evaporación por jadeo o polipnea. La evaporación por sudoración se da en la región cutánea, es decir, en la piel, al estar presente un estímulo de calor excesivo, en el cual la piel empezará a secretar sudor por la nariz, que es donde la mayoría de los animales no humanos segregan su sudoración para regular la temperatura que esté presente en ese momento. Y la siguiente mencionada es el jadeo o polipnea. El jadeo se da cuando hay un estímulo interno en el sistema cardiovascular o bien en el hipotálamo, que produce procesos químicos en los cuales el animal tendrá que jadear para eliminar el calor interno que éste posee. Hipertermia y fiebre. La hipertermia se considera la elevación de la temperatura que se da en el hipotálamo, dando como resultado una vasoconstricción, teniendo en consideración que la fiebre es un exceso de temperatura más de lo normal que posee cada especie, siendo este el síntoma de una enfermedad más no una enfermedad. Tenemos el tipo de fiebre no pirógena. Este se da por un golpe de calor o insolación, así como el ejercicio, toricoxicosis y por la llegada de muchos agentes, tales como hongos, bacterias y virus. La fiebre tiene muchos beneficios, así como la formación de anticuerpos, y promueve la inactividad y el descanso. Pero ciertos niveles de la fiebre, al ser exagerados, pueden provocar anorexia, es decir, esto se da por la sintomatología que tiene el animal. Se presenta una inapetencia, es decir, falta de apetito, llevando a la anorexia. Si la fiebre es demasiado alta, esta puede producir cambios en el sistema nervioso central por golpes, produciendo convulsiones y lesiones por calor. Un ejemplo de hipertermia es la hipertermia maligna que se presenta en los cerdos. Esta es una condición que se da por la disposición genética que ellos padecen, es decir, los porcinos. Los porcinos ya por nacimiento pueden predisponer a padecer fiebres muy altas por hipertermia. Y
lo que sucede con esto es que esto se encadena algunas veces por la utilización de fármacos y analgésicos volátiles que pueden causar rigidez muscular y